Vamos a iniciar. Le damos la gracia siempre y la honra a Dios por la vida y por la oportunidad, el privilegio de poder exponer su palabra y que esa palabra siempre sea conforme a su voluntad. Y gracias a nuestro hermano Manuel, gracias a los hermanos que sacan el tiempo y que disponen también su corazón para escuchar a través de este servidor la palabra de Dios. Hoy no voy a compartir pantalla. Quiero, amados hermanos, recordar de que estamos estudiando el capítulo 11 de Marcos, donde iniciamos con la entrada del rey y igualmente pasamos, amados hermanos, al tema de la maldición de la higuera, que hicimos dos clases, y la última fue el viernes pasado. Y estuvimos hablando, amado hermano, la segunda parte con la purificación del templo. Ahí, amado hermano, estuvimos terminando con unas preguntas, porque ciertamente el problema que tenía Israel había que erradicarlo, y era su religiosidad, su vana religiosidad y su pecado. Y eso es lo que vino a hacer el Señor, darle cumplimiento. Sabemos de que ya la iglesia está establecida, el nuevo pueblo de Dios. Israel ya no está vigente como pueblo de Dios, solamente la iglesia, los creyentes en Cristo Jesús, judíos y gentiles. Y ahí, amados hermanos, nosotros finalizábamos con una aplicación para nosotros con relación a la piedad, que en los postreros tiempos, como dice allá en segunda de Timoteo capítulo 3, hombres tendrán apariencia de piedad, pero no iba a ser eficaz esa piedad. Ahí finalizábamos, hermanos, haciendo unas preguntas sobre el arrepentimiento y que nosotros, amados hermanos, debemos profesar una fe verdadera. Hoy, amados hermanos, vamos a continuar con el versículo 20. Estuvimos meditando hasta el versículo 19. El versículo 20, amados hermanos, nos podemos buscar nuestra Biblia. Yo invito a los hermanos que tengan una Biblia, porque voy a necesitar la ayuda con los versículos, con algunos versículos que vamos a tocar esta noche. En el capítulo 11, versículo 20, voy a leer hasta el versículo 26. El tema, amado hermano, es tened fe en Dios. Dice el versículo 20. Y pasando por la mañana, vieron que la higuera se había secado desde las raíces. Entonces Pedro, acordándose, le dijo: Maestro, mira, la higuera que maldijiste se ha secado. Respondiendo Jesús le dijo: tened fe en Dios, porque de cierto os digo que cualquiera que dijere a este monte, quítate y échate en el mar, y no dudare en su corazón, sino creyere que será hecho lo que dice, lo que diga le será hecho. Por tanto, os digo que todo lo que pidiereis orando, creed que lo recibiréis, y os vendrá. Y cuando estéis orando, perdonad si tenéis algo contra alguno, para que también vuestro Padre que está en los cielos os perdone a vosotros vuestras ofensas. Porque si vosotros no perdonáis, tampoco vuestro Padre que está en los cielos os perdona vuestras ofensas. La expresión, amados hermanos, de la fe aquí en el contexto de Marcos, amados hermanos, se refiere a la confianza que nosotros debemos tener en Dios, demostrando Jesús, amados hermanos, desde la entrada en Jerusalén, lo demostró desde la entrada en Jerusalén, la fe que sus discípulos debían tener cuando él se presenta con el dominio que tenía sobre las bestias y sobre todo lo que él estaba mostrando cuando mandó a buscar el pollino y todas las cosas que sucedieron. Tener fe en Dios, amados hermanos, Jesús le dice a sus discípulos que deben tener fe en Dios. Eso es lo que vemos ahí. Esto se refiere a la confianza a ciegas en Dios. Confianza a ciegas en Dios. Y la fe en su poder y en sus promesas. Nosotros, amados hermanos, como hijos de Dios, debemos tener fe ciegamente en Dios, en sus promesas. Jesús nos dice
que debemos tener fe en nosotros mismos, que debemos tener fe, amados hermanos, en nuestra propia prudencia, en nuestras propias capacidades o logros. No. Jesús, amados hermanos, está diciendo que tengamos fe en Dios, en el Padre. Hay un dicho que se saca de la Biblia y dice que la fe mueve montañas. Pero hay que mirar, amados hermanos, el contexto que de lo que vamos a hablar esta noche. El contexto con relación a la fe y a la oración. La fe necesita, amados hermanos, el contenido de la Biblia para que esa fe sea que certera y no sea vana. Es lo que dice Romanos 10:17. La fe viene por el oír y el oír por la palabra de Dios. Necesitamos la Biblia, amados hermanos, para que nuestra fe sea real. Pues así tenemos la certeza, amados hermanos, que Dios cumple todo lo que ha prometido. Si nosotros nos vamos a la Biblia, a la palabra de Dios, vamos a tener la certeza que Dios cumple todo lo que Él ha prometido. Y así vemos, amados hermanos, en el Antiguo Testamento, aún en la era patriarcal, vemos de que Dios le prometió a sus siervos, a sus hijos, al pueblo de Israel, y Dios hizo. Eso es tener fe conforme que a sus promesas. Y debemos tener en cuenta, hermanos, que Dios tiene el control de todas las cosas. Dios tiene el control de todas las cosas. Recordemos, amados hermanos, que Dios hizo los cielos y la tierra en 6 días. Y lo pudo hacer, amados hermanos, en 1 hora. Lo pudo hacer en 1 minuto. Lo pudo hacer aún en 1 segundo. Pero Dios, amados hermanos, hizo todas las cosas. Y nosotros, amados hermanos, con la creación, debe empezar en nuestra mente, amados hermanos, y debe empezar en todas las personas de que existe un Dios poderoso. Ahora, ¿qué es tener fe en Dios, amados hermanos? Es descansar confiadamente en su poder, en su fidelidad, en su poder, en su fidelidad, en su amor y en su sabiduría. ¿Y por qué, amado hermano, debemos confiar en la fidelidad, amado hermano? Porque Dios es fiel a sus promesas. ¿Por qué debemos confiar en su poder? Porque Él tiene el poder para cumplir todo lo que Él ha prometido. ¿Por qué debemos confiar en su amor y en su bondad? Porque Él está inclinado a hacernos el bien, en buscar el bienestar para nosotros como hijos, como su creación. ¿Y por qué en su sabiduría debemos nosotros tener esa fe en Dios? Porque Él en su sabiduría sabe cuándo y cómo nos va a dar las cosas que necesitamos o las que nosotros le pidamos. Es importante, amados hermanos, que nosotros empecemos a mirar desde ese punto de vista que la fe en Dios es de su fidelidad, de su poder, de su bondad y de su sabiduría. Una fe, amados hermanos, sin Biblia es una fe vana. Por eso es importante de que nosotros tengamos en cuenta siempre la palabra de Dios, su voluntad. Y debemos, amados hermanos, acercarnos a Él, ¿cierto? Creyendo, con confianza, creyendo. Debemos tener fe, creyendo de que Él existe, pero también obedeciendo a Él, amados hermanos. Recordemos, amados hermanos, ejemplos en el antiguo pacto, aún en la era patriarcal. Noé fue un hombre de fe que está registrado en el libro de Hebreos 11, pero Noé que obedeció. La fe es creerle a Dios, tener confianza, pero también obedeciéndole. Vemos a Abraham también cuando dejó su tierra, el padre de la fe, obedeció. Vemos a Moisés también, amados hermanos, cuando él ¿qué? Dejó a Egipto, creyó en Dios, pero obedeció. Como en algunas ocasiones he predicado con relación a la unidad de la iglesia. La unidad de la iglesia, amado hermano, debe estar unida a 2 aspectos, el amor y la verdad, para que haya unidad en la iglesia. Igualmente, para que haya fe, amado hermano, nosotros debemos creerle a Él y obedecerle. Ahora, la verdadera fe, amado hermanos, no debe tener un conflicto, amado hermano, en nuestro corazón. La verdadera fe no debe tener un conflicto en nuestro corazón. Que con nuestra boca digamos una cosa y que en nuestro corazón alberguemos otra.
Y aquí viene, amado hermano, muchas veces la duda, amado hermano, cuando nosotros tenemos fe en Dios o cuando nosotros nos conectamos a Dios a través de la oración. Porque también, amado hermanos, la fe, amado hermano, va conectada ¿qué? Con la oración. Ahora, lo que dice Santiago, y así voy a buscar, amado hermano, lo que dice la Sagrada Escritura. Vamos a buscar en Santiago 1, 6 y 7, que nosotros, amados hermanos, debemos ¿qué? Pedirle a Dios con fe. Vamos a leerlo, amados hermanos. Santiago 1, capítulo 1, versículos 6 y 7. Lo voy a leer aquí en la Nueva Versión Internacional. Dice la palabra de Dios. Pero pida con fe sin dudar, porque quien duda es como las olas del mar, agitadas y llevadas de un lado a otro por el viento. Quien es así, no piense que va a recibir cosa alguna del Señor. Es importante, amado hermano, que nosotros tengamos fe, que no haya un conflicto, amado hermano, que nosotros expresemos con nuestra boca que Dios va a obrar, pero con nuestro corazón haya incredulidad. Jamás, amado hermano, vamos a recibir cosa alguna del Señor. Por eso, amado hermano, cuando vemos, amado hermano, a finalizar, ¿cierto?, la maldición de la higuera, que Pedro le dice, la higuera que maldijiste está seca desde la raíz. Y ahí es donde Jesús, amado hermanos, empieza, amado hermano, a decirle de que deben tener fe en Dios. Cuando hablamos de fe, es imposible no tocar el tema de la oración. Es lo que dice Jesús, amado hermano. Ahí en Marcos 11:24. Pero os digo que todas las cosas que pidáis serán concedidas. Todas las cosas que pidáis serán concedidas. Pero debemos confiar, amados hermanos, en la voluntad de Dios, que Él sabe cuándo y cómo darnos todas las cosas o darnos las cosas que necesitamos. Y aquí, amados hermanos, es importante, amados hermanos, tener en cuenta el contexto bíblico de la fe y de la oración. Porque hoy, desafortunadamente, amados hermanos, existen, ¿cierto?, una tendencia o los grupos religiosos donde están el decretar, el reclamar cosas, amados hermanos, que ellos se salen del contexto bíblico. Todo lo que ustedes pidáis, todo será concedido. Ahora es importante también tener en cuenta lo que dice Santiago capítulo 4, versículo 2. No tenéis porque no pedéis. Nosotros debemos pedir, amado hermano. Aunque Dios sepa todas las cosas, nosotros debemos siempre pedir a Dios porque nosotros dependemos de Él. Y eso nos ayuda a tener una relación íntima con el Creador. Y la oración, amado hermano, no es para pedir, ¿cierto?, cosas innecesarias. Cosas innecesarias o para satisfacer nuestros deleites. Porque de seguro esa oración no va a ser contestada. Hermano Mario, ¿me puede colaborar con Santiago 4:3? 4:2, perdón. O hermano Manuel, Santiago 4:2. Amén, hermano. Ustedes codician y no tienen. Por eso cometen homicidio. Son envidiosos y no pueden obtener. Por eso combaten y hacen guerra. No tienen, ¿por qué no piden? Amén. O sea, piden. Ese es el versículo que 1, hermano. El 2. Ok. 4:2. Sí, 4:2, hermano, así es. Entonces miramos, amados hermanos, que no es para nuestros deleites, no es para satisfacer las cosas que lleguen a nuestra mente. Y en esta versión, amados hermanos, también aquí en Nueva Versión Internacional nos dice algo al respecto. Voy a leerlo. En el 2 dice, 4:2, nos dice, desean algo y no lo consiguen, matan y sienten envidia y no pueden obtener lo que quieren, riñen y se hacen la guerra, no tienen porque no piden. Entonces, amados hermanos, esa es la realidad de muchos hoy en día. Y ahí Jesús, amados hermanos, le está enseñando a sus discípulos de que debían tener fe.
Porque es que los discípulos, amados hermanos, tenemos que mirar el contexto donde Jesús les dice esto a los discípulos. Jesús está terminando su ministerio. Y Jesús, amado hermano, en Marcos 16 le va a dar que la gran comisión, donde ellos iban a tener que gran oposición, donde ellos iban a tener dificultades para que se llevara que el plan de la predicación, de llevar el evangelio a todas partes. Y ustedes pueden mirar o podemos mirar, amado hermano, en el libro de Hechos, cuando empieza la persecución, cuando empieza que la oposición a que se predicase a Jesús resucitado. Entonces, Dios, amado Jesús, está preparando a sus discípulos a que tengan fe ciega en él, para que se pueda, en Dios, para que se pueda cumplir el propósito de llevar el evangelio a todas partes. Ahora, no podemos dudar, amado hermano, nosotros hoy en día, con relación, ¿cierto? Mire de que la iglesia tuvo oposición en el primer siglo. Oye, amado hermano, nosotros no podemos tener dudas, porque va a haber oposición y el materialismo, el paganismo, amado hermano, y la perversión que está hoy en el mundo, ¿cierto? Y aún la falta de fe y de consagración en nuestros hermanos nos pueden hacer dudar, ¿cierto? De que el evangelio que nosotros predicamos no se va a obedecer, o que no van a cambiar las personas, o que no van a llegar a ser parte de la iglesia. Nosotros debemos tener fe porque se la pedimos, estamos confiando en ese creador de todas las cosas. Ahora es importante, amados hermanos, que nosotros miremos también Santiago 4:3. 4:3, vamos a leer Santiago 4:3 con relación al tema. 4:3 dice: y cuando piden, no reciben porque piden con las intenciones para satisfacer sus propios o sus propias pasiones. Es importante, amados hermanos, que nosotros, ¿cierto?, miremos el contexto bíblico. Ahora, esto de los grupos religiosos, amados hermanos, y aún es bueno recordarle a la iglesia, porque se escucha uno que otro hermano, ¿cierto? Puede escucharse en algunas congregaciones, yo decreto. Entonces son cosas, amados hermanos, que no deben estar en nuestro vocabulario. Nosotros tenemos que mirar el contexto, lo que dice allá primera de Juan, capítulo 5. Y esta es la confianza que tenemos en Dios, que si pedimos una cosa conforme a su voluntad, Él nos oye conforme a su voluntad. Entonces, alguno diría, pero si nosotros le decimos en nuestra oración, es conforme a tu voluntad, viene la duda. No, amado hermano, tenemos el ejemplo de nuestro Señor Jesucristo. Ahí mismo en el Marcos capítulo 14, cuando Él dice, pasa de mí esta copa. Pasa de mí esta copa, ¿pero qué? Pero que no se haga mi voluntad, sino la tuya. Igualmente está en la oración del Padre Nuestro. Hágase tu voluntad, no la nuestra. Es importante, amado hermano, de que este texto no lo tomemos, amado hermano, como lo toman algunos, para nosotros decretar y que todo lo que pidamos nosotros lo vamos a recibir. Debemos orar, amados hermanos, nosotros, como hijos de Dios, en sintonía con el corazón de Dios. En sintonía con el corazón de Dios. Nosotros debemos conocer a Dios. Nosotros debemos conocer su voluntad. Orar que conforme a su voluntad. Hay cosas, amados hermanos, que usted y yo sabemos por las cuales no debemos pedir. Ahora es importante también, amado hermano, esperar. Porque muchas veces, amado hermano, queremos las cosas enseguida. Debemos que el creador de todas las cosas le pedimos y él sabe cuándo y cómo y de qué manera, o si nos conviene o no nos conviene. Porque nuestro corazón, amado hermano, nos puede decir de que esto nos conviene, pero en realidad el Padre es el que sabe todas las cosas. No olvidemos, amados hermanos, que la fe en Dios es a través de su poder y de su sabiduría, no de nuestros pensamientos, no de lo que nosotros creamos en nuestro corazón, como predican o como enseñan algunos, actitud positiva. Lo que tú crees, eso será. Tendrás acciones a tu favor. Dios en su sabiduría, amados hermanos, tenemos ejemplo. Tenemos un ejemplo
muy bueno para que nosotros lo meditemos. Dios en su sabiduría, amado hermano, nos los hace saber a nosotros hoy en día. Las cosas que se escribieron antes para nuestras enseñanzas se escribieron. Vemos el ejemplo en el Antiguo Testamento, en el libro de Daniel. Vamos a leerlo, amado hermano, que es importante mirar de que tenían fe en Dios, pero que también era que conforme a su voluntad. Daniel capítulo 3. Vamos a leerlo, amados hermanos. Hermano Manuel, capítulo 3 de Daniel, vamos a leerlo. Vamos a leer versículo 15. Sabemos la historia, amados hermanos, cuando el rey Nabucodonosor hizo que una enorme estatua de oro y expidió un decreto donde todos debían adorarla. Y de lo contrario, ¿serían qué? Serían arrojados a un horno de fuego ardiente. Pero los amigos de Daniel se negaron a postrarse y llevados ante el rey, le ofrecieron que una oportunidad para que recapacitaran y les dio plazo para darle la respuesta. Pero ellos, que un acto de fe, porque ciertamente fue un acto de fe, le dijeron: no necesitamos darte respuesta sobre este asunto, porque ciertamente nuestro Dios es a quien servimos, puede librarnos del horno de fuego ardiente y de tu mano, oh rey. Pero vamos a leer, amados hermanos, que ellos sabían de que Dios lo podía librar. Aunque eso no sucediera, ellos no iban a adorar a esa estatua. Vamos a leerlo, amado hermano. Hermano Miguel, Manuel. Sí, el versículo 15, ¿verdad? El 15, vamos a leerlo hasta el 18. Bien. ¿Estás dispuesto ahora para que cuando oigan el sonido del cuerno, la flauta, la lira, el arpa, el salterio, la gaita y toda clase de música, se postren y adoren la estatua que he hecho? Porque si no la adoran, inmediatamente serán echados en un horno de fuego ardiente. ¿Y que Dios será aquel que los libre de mis manos? Sadrach, Mesach y Abednego le respondieron al rey Nabucodonosor: no necesitamos darle una respuesta acerca de este asunto. Ciertamente nuestro Dios a quien servimos puede librarnos del horno de fuego ardiente, y de su mano, oh rey, nos librará. Pero si no lo hace, ha de saber, oh rey, que no serviremos a sus dioses ni adoraremos la estatua de oro que ha levantado. Amén. ¿Tuvieron fe? Sí, tuvieron fe en Dios. Pero si Él quiere, nos librará. Si Él desea, si es su voluntad, pero no vamos a adorar la estatua de oro. Es lo que estamos viendo, amados hermanos, hoy, con relación a lo que dice Primera de Juan 15, 5, 14. Lo que dice también el Señor en Marcos 14. Si es tu voluntad, lo que vemos en Mateo capítulo 6 con relación a la oración, conforme a tu voluntad. Que este texto, amado hermano, no sea un pretexto para nosotros, ciertos desviarnos de la fe. Pero sí debemos creer que existe un Dios todopoderoso, que es benévolo, que es bondadoso, que tiene sabiduría para saber cómo y cuándo nos da las cosas. Y también, amados hermanos, algunos toman el texto de Romanos, capítulo 8, versículo 37. Somos más que vencedores. Pero no miren el contexto, amados hermanos. Con relación a lo que le estaba comentando de que los discípulos tenían una gran misión en una gran oposición, ¿cierto? En el contexto de Romanos capítulo 8, versículo 37, somos más que vencedores, pero los versículos anteriores que nos están enseñando, está enseñando Dios, el apóstol Pablo, por medio del Espíritu Santo, sobre las pruebas, sobre las tribulaciones que tendrían los hermanos, que tenemos, lo podemos tener nosotros. Son necesarias las pruebas en nosotros, amados hermanos. Sin pruebas no hay una verdadera fe. Son necesarias las pruebas. Y Dios hace, amados hermanos, conforme a su voluntad en medio de las pruebas. Un cristiano que no tenga las pruebas, amados hermanos, no es cristiano, no ha llegado a la iglesia. Todos vamos a tener pruebas, de una o de otra forma. El apóstol Pablo lo tuvo, los hermanos en el primer siglo lo tuvieron. Entonces nuestra fe debe ser probada como el oro. Y lo que dice allá 1 de Pedro 5, que estos padecimientos se van cumpliendo en todos los hermanos en todo el mundo.
Para que haya una verdadera fe, es necesario, amado hermano, que nosotros tengamos confianza en su palabra, en su promesa, en su poder, en su bondad. Y que a través de las tribulaciones nosotros, amado hermano, vamos a obtener, amado hermano, la vida eterna. Como dice allá en Hechos capítulo 11. Capítulo 14, perdón. Entonces, Dios, amado hermano, vemos aquí en el capítulo 3 de Daniel que Dios preserva la vida con un propósito. Dios le preservó la vida, amado hermano, a muchos hermanos en el primer siglo, porque tenía un propósito ¿de qué? De que se expandiera el evangelio. Y por eso es importante el tema de la fe en Dios. No en la fe, amado hermano, en la oración, la fe en Dios, porque nos podemos estar confundiendo. Yo tengo fe en la oración. Es en Dios que nosotros debemos tener la confianza. Dios, amado hermano, a través de Jesucristo, amados hermanos, nos da las pautas para que nosotros elijamos la vida eterna. Jesús, amados hermanos, menciona la vida eterna y nos elige, nos muestra el camino. ¿Para qué? Para que nosotros llegar a esa vida eterna. Esto se refiere a la elección, amados hermanos, de seguir sus mandamientos y el evangelio, que son la clave ¿para qué? Para alcanzar la vida eterna por la fe en Cristo Jesús, por la fe en Cristo Jesús. Si nosotros no tenemos fe en Cristo Jesús, no, hermano, no podemos decir que tenemos fe en Dios, porque si negamos a Cristo, negamos al Padre. Eso dice allá en Juan 5. No podemos desestimar, amado hermano, al Hijo. Si no creemos en el Hijo, el Padre no va a ser honrado. El poder de Dios, amado hermano, no podemos dudar que es infinito. El poder de Dios es infinito, amados hermanos. Jesús utiliza una metáfora agrícola aquí en el texto, amados hermanos, para explicar el poder de Dios, afirmando que Dios puede hacer crecer un árbol hasta cierto punto. Puede poner límite a las aguas. Puede hacer que una higuera se seque casi instantáneamente. Dios, amado hermano, su poder es infinito. Alzaré mis ojos al cielo. ¿De dónde viene mi socorro? Mi socorro viene de Jehová, que hizo los cielos y la tierra. De Dios, amado hermano, viene el poder. El juicio, amado hermano, contra la higuera, ¿qué nos estaba mostrando, amado hermano? Que Jesús pronunció un juicio contra la higuera, demostrando que su poder sobre la naturaleza. Jesús demostró su poder sobre la naturaleza. Esta acción puede referirse, amado hermano, a la necesidad de los hombres de rendir cuentas a Dios y de evitar rutinas y la apatía de poder llevar una vida de deshonestidad y de injusticia. Una religiosidad vana. La purificación del templo, amado hermano, ¿qué nos enseñó? Finalmente Jesús, ¿qué? Purificó el templo, representando la necesidad de purificar el corazón y las acciones de los hombres para estar preparados para la presencia del Señor. Eso es lo que estamos viendo, amados hermanos, aquí. En resumen, cuando vemos, amados hermanos, nosotros, la expresión de la fe en Marcos implica la confianza en Dios y la elección de seguir su camino para alcanzar la vida eterna, el reconocimiento de su poder infinito, el juicio sobre la conducta injusta y la purificación del corazón y sus acciones. Ahora, si nosotros nos vamos más adelante, amados hermanos, para ir finalizando, ahí mismo en Marcos, capítulo 11, vamos al versículo 24. Vamos a leer los últimos versículos, amados hermanos. Versículo 25. Dice, y cuando estéis orando, perdonad si tenéis algo contra alguno, porque también vuestro Padre que está en los cielos os perdone a vosotros vuestras ofensas. Porque si vosotros no perdonáis tampoco porque si vosotros no perdonáis, tampoco vuestro Padre que está en los cielos os perdonará vuestras ofensas. Aquí vemos como que se sale un poquito del tema, pero, amado hermano, tenemos que tener en cuenta de que Dios, amado hermano, por su bondad, por su gracia,
nos perdonó a nosotros. Nosotros recibimos el perdón por gracia. No merecíamos, amado hermano, el perdón. Merecíamos la ira de Dios, pero por gracia somos salvos. Y si nosotros somos salvos por gracia, amados hermanos, tenemos una verdadera fe porque hemos confiado de que Dios pudo perdonarnos todos nuestros pecados y no acordarse más de ellos. Y es importante, amados hermanos, que nosotros podamos también mover esas montañas que pueden estar en nuestro corazón. La envidia, el rencor, los pleitos, los malos pensamientos, amados hermanos. Debemos nosotros moverlos. Pedirle a Dios, amados hermanos, en oración, que mueva eso. Antes de pedirle otras cosas, amados hermanos, debemos nosotros mirar qué hay en nuestro corazón. Para que Dios, amados hermanos, se pueda cumplir. Que la fe mueve montañas, pero esas montañas, amados hermanos, que están afectando, amados hermanos, nuestra fe o nuestra relación con Dios. Porque ciertamente son estorbos, amados hermanos, muchas veces, las cosas que están en nuestro corazón. Es importante, amados hermanos, que nosotros tengamos una verdadera fe en Dios. ¿Y cómo nace una verdadera fe? Nace de un corazón que ha conocido la gracia perdonadora de nuestro Padre Celestial. Eso es lo que vemos, amados hermanos. Nosotros tenemos una fe porque hemos conocido la verdadera gracia que ha perdonado todos nuestros pecados. Hemos creído, amados hermanos, y hemos sido perdonados. Y tenemos la confianza y nos acercamos, ¿qué? A Dios confiadamente. Es lo que dice allá Hebreos 4:16. Que nos acerquemos confiadamente al trono de la gracia para alcanzar el oportuno socorro. ¿Para qué? Para alcanzar, amados hermanos, lo que necesitamos confiadamente al trono. Pero ¿cómo nos vamos a acercar al trono de la gracia si no hemos perdonado las ofensas? Si tenemos algo en contra de nuestros hermanos. Es importante, amados hermanos, que nosotros no perdamos de vista de que la fe, la oración debe ser algo sincero, algo que vaya que compagine con la voluntad del Señor. Porque si no perdonamos, nuestro Padre no nos va a perdonar. No nos va a escuchar. Y sabemos que Dios no oye a los pecadores, pero si alguno hace su voluntad, a ese oye. Es importante que nosotros tengamos un corazón limpio con relación a las ofensas que nos hayan hecho, a ponernos en paz con nuestros hermanos, con nuestros prójimos. Allá en Romanos dice, con relación al Espíritu Santo, debemos tener, amados hermanos, al Espíritu Santo, el fruto del Espíritu Santo, para que Él clame, Abba, Padre. Pero sí, hay cosas, amados hermanos, en nuestro corazón. No, hermano, no va a estar obrando el Espíritu Santo en nuestra vida. Y nuestras oraciones no van a pasar, amado hermano, del cielo raso, como decía alguien. No van a pasar, amado hermano. Y es lo que enseña nuestro Señor Jesucristo allá en Mateo capítulo 5, con relación a la ofrenda. Deja tu ofrenda y ponte a paz con el hermano. Porque no la va a recibir. Y tampoco va a recibir las oraciones si nosotros no nos ponemos a paz con nuestros hermanos. Y es importante, amado hermano, que este servidor y todos los que estamos aquí, amado hermano, reflexionemos de que es la fe en Dios, que Dios es infinito en su poder, en su misericordia, en su sabiduría, en su gracia, pero que también depende de nosotros, amado hermano, que esa fe pueda obrar frutos o pueda obrar a nuestro favor. En vez de nosotros, como le dije, de pedirle a Dios otra cosa, pidamos que Él pueda perdonar. Debemos creer de que Él nos perdona y es momento, amado hermano, en esta reunión. En esta reunión nosotros podemos decirle a Dios, yo quiero que tú te lleves, yo quiero entregarte todas estas cargas que tengo en mi corazón. Porque no he podido perdonar, porque todavía hay envidia, porque todavía hay rencor, porque tengo malos pensamientos, malos deseos. Cosas que no nos dejan tener una relación íntima con Dios. Porque no tenemos paz con nuestros hermanos. El pecado, amados hermanos, de la falta de perdón es pecado. La falta de perdón es pecado.
Y Dios, amados hermanos, paternalmente, Dios paternalmente, amados hermanos, está lejos de nosotros cuando nosotros no perdonamos. Y amados hermanos, ¿y estamos qué? Estamos camino, amados hermanos, cuando un pecado se vuelve constante, repetitivo, con relación a la falta de perdón, amados hermanos, ¿estamos qué? Directo, amados hermanos, vamos camino al infierno, a la condenación. Porque Dios no puede perdonar, tenemos abogado, tenemos. Pero recordemos lo que dice también primera de Juan 5, que se puede convertir en pecado de muerte, la práctica del pecado. Y que nosotros, amados hermanos, no haya, amados hermanos, ninguna raíz de amargura que pueda estorbarnos para alcanzar la gracia de Dios, para alcanzar la salvación. Para concluir, amados hermanos, es importante que nosotros tengamos en cuenta el versículo 21. Tened fe en Dios. Está en imperativo. Es un mandamiento de Dios. Y si nosotros, amados hermanos, no tenemos fe en Dios, aunque no lo veamos, estamos en pecado. Que debemos que tener confianza en Él, aunque no lo veamos, que nuestras oraciones y nuestra fe en Dios sea sin dudar, y que sepamos pedir conforme a su voluntad. El ejemplo que vimos de Daniel, el ejemplo de Jesús. Y que ahorita que vimos esta parte final, amados hermanos, que nuestras oraciones van a ser escuchadas si nosotros estamos en paz con nuestros hermanos o si hemos perdonado a nuestros hermanos. Hermanos, Dios les bendiga en esta noche. La paz de Dios sea para con todos.